Buenas tardes, estamos en Crónica Digital conversando el Café de la Patria Grande. Hoy con dos invitados con los que compartimos conversaciones, ideas, intercambiamos también posiciones. Carlos Casanueva, profesor de Historia, nuestro corresponsal en Caracas, Fernando Rivero, licenciado en Filosofía, abogado, especialista en gobierno y en políticas públicas, además de otras cosas, ¿no? Venezolano. Con ellos vamos a mirar este concepto que es de América Latina bajo presión. ¿Bajo qué presión? Bueno, evidentemente que el conflicto en Ucrania no es gratuito para nadie. La OTAN, Estados Unidos, tan cerca nuestro, piden, ¿no es cierto?, de los países, piden de los continentes, algún tipo, no solamente algún tipo de apoyo, sino que derechamente que estén con su mirada, con su lógica. Y en esa mirada y esa lógica hay un elemento que se ha ido desarrollando y que se ha ido profundizando y que es muy grave, y que es este ataque a la cultura rusa, que es este ataque a todo lo que suene a ruso, llegando a situaciones que realmente son ridículas. En Chile, por ejemplo, en, hay un lugar donde se prohibió una obra de Chekhov. Fíjense de que a lo mejor en un momento dado vamos a llegar a que este libro que se vendía cuando usted compraba benzina en una Copec, Crimen y Castigo, de Fedor Dostoyevsky, puede que sea mal visto leer a Dostoyevsky. Leer, insisto, a Chekhov, leer a Tolstoy. Yo creo que tiene que haber un llamado del mundo de la cultura, de los escritores, de quienes amamos ese espacio, que es espacio universal, es ecuménico. En esta mesa está Dostoyevsky, en esta mesa está Melville, como Moby Dick, en esta mesa están Las Mil y Una Noches, porque, porque la construcción de la humanidad es eso, no se hace por la vía de la cancelación. Fernando, Carlos, eh, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo ven esto y cómo impacta esto dentro de América Latina, en los países donde ustedes tienen hoy día, ¿no es cierto? Están en este caso en Venezuela, en Colombia mismo, que también ahí se dan situaciones bien particulares, ¿no? A partir de este conflicto. Sí, bueno, Omar, saludos, Fernando, en este cafecito nuevamente de la Patria Grande, con Crónica Digital, desde Caracas, y con un invitado muy especial, ¿ya? Un especialista en los temas de geopolítica, de los conflictos, de la guerra, de la unidad continental latinoamericana, con el licenciado filósofo magíster Fernando Rivero, camarada revolucionario, y para adentrarnos en esta mirada, como decías tú, Omar, y en esta rusofobia que se está dando en muchos lugares del mundo. Yo había escuchado que eso se estaba dando en Europa, no sabía que en Chile también. Omar, me sorprende, o sea, cómo ha penetrado una campaña de comunicación, incluso de mucha manipulación mediática. Todos sabemos y hemos escuchado la famosa frase que en un conflicto la primera víctima es la verdad, pero la estamos viviendo. Incluso hemos visto en Chile al principio grandes, prácticamente matinales, cadenas, competencia entre los medios, entre los opinadores de oficio, 24 horas con el conflicto. Entonces, eso me sorprendió, fíjate cómo se banalizó el tema y para tratar de imponer una sola mirada, una materia. Así que Aquí te saludamos desde coloqué de Caracas esta fondo, iniciativa y mira, volvemos. disculpa, aquí te coloqué de fondo el Ahí está. que la Sí. Corporación Cultural de Las Condes suspende una función de obra de Chekhov. O Fernando. sea, Fernando. Sí, muchas gracias, Omar, por la invitación a este esfuerzo que realiza Crónica Digital. Para mí es un honor estar con ustedes y, por supuesto, saludos fraternos al hermano Carlos Casanueva.
Sí, en efecto, lo que hoy está ocurriendo, no solamente en Chile, sino en muchas latitudes del mundo, tiene que ver con un esfuerzo que hacen los poderosos, que hacen las principales potencias que hoy están allí en la OTAN para sepultar la identidad de los pueblos, para darle un sentido de la existencia humana que esté en consonancia con el proyecto civilizatorio que hoy se empuja desde la zona euroatlántica, es decir, esa alianza que engloba hoy a países como Alemania, Francia, Inglaterra, Estados Unidos y Canadá. Considero que allí está el meollo del asunto. Lo que hoy sufre el pueblo ruso lo han sufrido otros pueblos y se ha tratado precisamente de un esfuerzo por aniquilar la memoria histórica, de cometer, como ocurrió en el 2003 en Irak, un memoricidio que sepulte para siempre el pasado y que eso requebraje la identidad. Hoy, en el caso de Rusia, se crea nuevamente, o se aplica, mejor dicho, esa política que tiene por objetivo crear una mirada unidimensional de la vida, de las relaciones internacionales y particularmente del conflicto que se está librando entre la Organización del Tratado del Atlántico Norte y Rusia. Más allá de este conflicto, de lo que se trata, creo, modestamente lo coloco para la discusión de la imposición de una racionalidad, de la imposición de un modelo civilizatorio que tiene su epicentro en el eje atlántico. Carlos, ¿y cómo se ve Carlos, cómo se ve esta situación en este caso en Venezuela, a partir, ¿no es cierto?, del tema del petróleo, por cierto, y del vecino, pues, y con el vecino, que vaya con esos vecinos. Con esos amigos, ¿para qué quiero enemigos? Dice Claro, dijo un claro. amigo. Sí, sí, fíjate que Omar y Fernando, es cierto que la situación hoy día, el conflicto ya que ha generado, que ha detonado la OTAN, los Estados Unidos contra Rusia y en Ucrania, está generando unas consecuencias económicas muy graves y muy fuertes, incluso para nuestros pueblos, incluyendo los propios Estados Unidos de Norteamérica, ¿ya? Porque hemos visto cómo ha subido el costo del combustible, ¿ya? En Estados Unidos, y eso implica un alza del costo de la vida en general. En Chile también, tú nos comentabas, Omar, cómo se ha disparado el precio del aceite, del pan. Los chilenos comemos pan, Del Fernando, combustible. Uf, del combustible. Aquí en Venezuela, eso no afecta mucho. Aquí el 80 o 90% consume arepa, harina de maíz, es el pan venezolano. Y ya vemos un pequeño porcentaje que consumimos pan. Por tanto, pero en Chile el pan es básico, el combustible, etcétera. Entonces, eso ha llevado a una situación muy compleja, como comentábamos más temprano. Todavía no estamos saliendo de los efectos de la pandemia del COVID en estos 2 años, que ha golpeado a los pueblos, a los más desposeídos y a la economía que están tratando de sobrevivir, y hoy día con este conflicto se agrava la situación. Pero paradojalmente, también es una oportunidad para Venezuela. Una Venezuela que lleva más de 7, 8 años bloqueada, ya atacada sistemáticamente, y que hoy día tiene posibilidades de poder vender lo que produce Venezuela, que es petróleo. Eso ha sido siempre. Entonces, se generan oportunidades, incluso económicas, donde ya se estaba estabilizando la economía poco gradualmente, pero abre varias expectativas. Muy interesantes, por cierto, porque hay que recordar y hay que decir que hasta antes del bloqueo, Venezuela suministraba o aportaba un porcentaje importante del consumo del combustible norteamericano. Fernando tendrá los datos más precisos, no sé si un 30, un 40, pero era una cifra muy importante. Además estamos a 2 días. Ese combustible que Estados Unidos dejó de comprar a Venezuela lo suplió a través de empresas extranjeras, y entre ellas algunas rusas.
Hoy, por el bloqueo que propiamente Estados Unidos impuso al combustible ruso, entonces ahora tiene un déficit, una necesidad. Eso está pasando también en Europa, hay desabastecimiento, etcétera. O sea, creo que hay una situación muy compleja y que da oportunidades. En el caso venezolano, por ejemplo, nos da una oportunidad, pero el vecino que tú mencionas, Colombia, y ahí Fernando también puede profundizar en esto, Colombia es socio no miembro pleno de la OTAN. Ya hay que recordar que la OTAN tiene 30 miembros plenos y 2 que no son de Europa, sino que Estados Unidos y Canadá. Ya esta alianza militar se constituyó para enfrentar al campo socialista por la Segunda Guerra Mundial. Como todos sabemos, el Pacto de Varsovia, cayó la Unión Soviética, pero siguió la OTAN. Bueno, incorporaron a Colombia y en estos días, el día 8, 10 de marzo, Biden trajo otra vez a Colombia y le dio un nuevo estatus, ¿ya? Y eso sí que es muy peligroso para América Latina y para Venezuela. Fernando, y dentro de esto, en este conflicto, ¿no es cierto?, ucraniano-ruso, que también significa el rompimiento o la expresión ya más directa de lo que es un cambio de eje, ¿no?, en esta dimensión internacional, en esta dimensión geopolítica, porque este conflicto se viene arrastrando hace rato, ¿no? Este conflicto viene con la irrupción de China, con la fuerte presencia rusa y con la necesidad de Estados Unidos de ir marcando territorio a través de la OTAN, ¿no es cierto? Y que de una u otra manera eso trae consigo este quiebre. Lo que ocurre en Ucrania en definitiva es una expresión, una reverberación de lo que se venía asentando ya desde hace mucho rato y que de una u otra forma ya daba ciertos indicios en, en Siria y en algunos otros lugares del mundo también. Por cierto, en Venezuela. Por cierto, también en Venezuela. Ya habían encontrones discursivos, ¿cierto?, entre Estados Unidos, la Federación Rusa, China. ¿Cómo ves tú eso? ¿Cómo ves tú este intento de reordenamiento, en donde Biden viene y dice que en este reordenamiento ellos tienen que salir de alguna manera ganadores, ¿no? No sabemos. Sí, creo que hay varios aspectos, ¿no? Yo voy a tratar de plantearlo de manera muy rápida. Desde el punto de vista económico, esta confrontación geopolítica viene de la mano de la crisis económica que vive el capitalismo neoliberal, que con la pandemia, bueno, eso se ha agravado. Posteriormente, como consecuencia también de los retos que enfrenta la economía global, nos encontramos ya con problemas en la cadena de suministro. Pero ahora las potencias occidentales, encabezadas por los Estados Unidos, le aplican a la 10ª economía del mundo, es decir, a Rusia, medidas coercitivas unilaterales. Y esto ha generado un espiral inflacionario no solamente en materia de hidrocarburos para aquellos países de Europa Occidental que ya dependen energéticamente del suministro ruso, sino que ha generado toda una vorágine de alza de los precios, no solamente de los hidrocarburos, sino también de otros rubros como por ejemplo los alimentos, los metales, y esto por supuesto que genera complicaciones para los países de América Latina y el Caribe, pero al mismo tiempo, por supuesto, como bien lo planteaba el hermano Carlos Casanueva, algunas oportunidades para países como Venezuela. Sin embargo, la inflación se constituye, la inflación global de una economía mundializada se constituye en un reto a superar por todos los países del oro y particularmente por las economías dependientes de América Latina y el Caribe y también de otros continentes. Lo otro que quería plantear muy rápido es que se está dando una confrontación que a mi manera de entender va a parir nuevas relaciones internacionales. Nosotros creemos y apostamos, soñamos con eso, con la emergencia de un mundo multicéntrico y pluripolar. Ahora bien, la OTAN y los Estados Unidos han venido planteando desde lo que es la doctrina militar, principalmente desde el Pentágono, y esto irradiado a la OTAN, ha venido planteando la necesidad de un conjunto no solamente de planes de despliegue militar,
sino también la promoción de una concepción de la política, y vale decir, una concepción liberal de la política, una concepción liberal de la democracia, del Estado, del ciudadano y su relación con el Estado, y esto, por supuesto, que es parte de un modelo de sociedad que se viene implementando, y esto no lo digo yo. Cuando vemos, por ejemplo, la página oficial de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, vemos que junto a los medios militares hay medios políticos para imponer una concepción de la política y del mundo, es decir, también de las relaciones internacionales. Entonces, hay todo un plan que se viene desarrollando. El expansionismo de la OTAN en Europa del Este tiene que ver con eso. Y un peligro que se avecina para la humanidad, y con esta idea voy redondeando esta intervención, es precisamente el concepto estratégico 2022 que se va a discutir en Madrid en el mes de junio. Esto es una adecuación de los planes de la OTAN. Hoy precisamente el secretario general y los ministros de Relaciones Exteriores de los países miembros de la OTAN se reunían en Bruselas para continuar la discusión sobre eso. Y allí hay tres ideas cardinales que yo quiero dejar allí para que la vayamos discutiendo. Uno, la OTAN hoy se ha trazado el fortalecimiento político de esa alianza militar. En segundo lugar, el fortalecimiento militar. Y en tercer lugar, un enfoque más global. Esto, por supuesto, que se constituye en un ambicioso plan para mantener, desde mi modesta óptica, mantener la hegemonía de los Estados Unidos en el mundo actual, pero también, por supuesto, los grandes intereses geoestratégicos de Alemania y Francia, entre otras potencias imperialistas. Hoy el mundo, bueno, enfrenta estos retos. Nosotros nos unimos al clamor de que se desmantele la OTAN, porque en definitiva no es otra cosa que una gran maquinaria que impone la guerra, la destrucción y la muerte a escala global. Nosotros creemos que otro mundo sí es posible, y hoy nos parece que allí en Europa del Este se está librando una gran batalla que va a marcar la humanidad. Carlos, cuéntame sobre la campaña No Más OTAN. Cuéntenos. Sí, sí. Abra la cocina. Abrimos la cocina. En el marco de estos hechos consumados, incluso el último contacto que tuvimos con Crónica Digital, el Cafecito de la Patria Grande, estuvimos analizando el principio del conflicto, ¿te acuerdas, Omar? Y veíamos como con mucha preocupación y sin tener claro qué podemos hacer. ¿Qué puede hacer Omar? ¿Qué puede hacer Crónica, Fernando, Carlos, un dirigente político? O sea, todos estábamos muy preocupados lo que estaba ocurriendo y hacia dónde puede conducir eso, y qué hacer. Entonces, ante ello, ya surgió la iniciativa por parte de muchas y muchos de nosotros. Entre ellos hay que destacar y saludar a Crónica Digital como uno de los primeros medios ya en incorporarse a una campaña internacional que Prensa Latina, Telesur y varios medios titularon La humanidad contra la OTAN. Así reseñaron una declaración que como primera iniciativa hemos firmado más de 1000 dirigentes, ya hasta la fecha, más de 1000 dirigentes sociales, intelectuales, como Atilio Borón, como Néstor Coa, como también Nines de España, Narciso Saccondi, Jackie Gil de San Vicente, Ramón Grospover, Enrique Dussel, la compañera Enrique Dulce, el brasileño Frei Beto, ¿ya? La Caloni, Piedad Córdoba. En Venezuela firmó el presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, y toda la dirección nacional del partido, Adán Chávez, diputados de toda la estructura. Bueno, la humanidad, así decía y fue una iniciativa que acompañó en el Cono Sur Crónica Digital. Fueron los primeros, Omar y muchos compañeros, bueno, el alcalde Daniel Jaude, dirigentes de varios partidos y movimientos políticos chilenos, dirigentes sociales, escritores, artistas, como te digo, la humanidad contra la OTAN. Y lo que nos decía Fernando recién, después de esta declaración y esta campaña que ya ha rebasado, digamos, el continente y está llamando a la alerta, está convocando a debates que van a haber en el mes de abril y mayo
en Venezuela, virtuales en el mundo, en función de la cumbre. Fernando nos decía, en Madrid, a fines de junio de este año, va a haber una gran cumbre de la OTAN para ajustar sus planes expansionistas y belicistas, dirigidos por el imperio. Ya hay convocado en Madrid muchas contracumbres. Y desde este esfuerzo, en esta campaña de sensibilización, también se ha suscrito un manifiesto convocando, un llamamiento convocando a una contracumbre en todo el mundo y a todas las iniciativas que podamos tener para explicar, para sensibilizar, para enfrentar esta campaña mediática y para movilizarnos todas y todos y todes desde la diversidad, como bien nos planteaba Narciso Saconde, desde la diversidad múltiple de esfuerzos en una sola lucha común, por la paz. Estamos en un momento muy parecido a la crisis de los misiles en Cuba, por la paz, pero por la construcción, como nos decía Fernando, de un mundo multipolar, como dijo Hugo Chávez. Ya hay un cambio de eje, evidentemente. Ya hay un nuevo bloque de poder que se está configurando en el mundo. El antiguo imperio, Estados Unidos con la Unión Europea, la OTAN, tratan de aferrarse, como fue hace 200 años atrás, con el imperio español y los ingleses. Entonces está muriendo, decayendo, y eso genera estos conflictos. Entonces, el llamado a esta campaña es a sensibilizarnos, a preparar muchas jornadas, mucha iniciativa hasta el 29 de junio para tener una gran contracumbre mundial, no solamente en Madrid, sino en todos los rincones, y Crónica Digital, e insisto, saludo, ha jugado un papel muy importante en este sentido. No más OTAN, no more OTAN, todas las iniciativas son válidas, todo el esfuerzo, las firmas, todos son esos granitos de arena, como decían los vietnamitas, hace una lucha muy grande que es la defensa de la humanidad, y como dijo Fidel Castro, hoy día lo que está en juego es la supervivencia de la especie humana. Fernando, y en este contexto, ¿qué se espera o cómo se juegan las cartas en relación a lo que puede ocurrir en las elecciones en Colombia, en Brasil? ¿Cómo ves tú esos resultados y qué pueden significar para América Latina? Ya tenemos en Chile, ¿no es cierto?, Gabriel Boric, que da sus señales a nivel internacional, que son valoradas en términos de las Malvinas. Y más allá de algunas contradicciones internas y todo ese tipo de cosas que siempre van a ocurrir, pero esa señal fue importante. Eso antes no ocurría bajo el gobierno de Sebastián Piñera, es una cosa imposible. Incluso yo te diría que bajo los gobiernos de la exconcertación también era un poco difícil. Fernando. Sí, Omar, creo que en América Latina y el Caribe reverdece la esperanza. Vimos con gran entusiasmo la insurrección popular de Chile, acaecida hace aproximadamente 2 años, poco antes de la pandemia. También lo propio ocurrió en Colombia. Hemos visto también en triunfos electorales muy interesantes. El regreso del MAS a la presidencia en Bolivia. Hemos visto el triunfo de la constituyente en Chile y posteriormente cómo Boric logró acabar, hacer añicos el legado de la dictadura, por lo menos parcialmente en términos electorales, que eran también los conservadores, los sectores más de derecha, una fuerza política importante en Chile. Hemos visto en Honduras lo que ha acaecido, vimos también la victoria electoral en Venezuela en los comicios de noviembre pasado. En fin, hemos visto en América Latina y el Caribe grandes avances. Los detractores dicen, quienes quieren colocar, digamos, acentuar contradicciones, explotar esos debates que son lógicos, que son normales en el seno de quienes creemos en un mundo diferente, tratan de ponernos a pelear por los matices, por, digamos, las posiciones encontradas. Yo, por el contrario, creo que eso es normal. Es natural pensar que en Chile o, por ejemplo, en Venezuela o en Cuba, en Nicaragua, cada uno de estos procesos tenga sus peculiaridades, que tengamos una diversidad de ideas en relación a algunos temas. Eso es lógico que ocurra porque cada una de nuestras sociedades tiene
su propia correlación de fuerza, tiene sus propias características y los países, los pueblos claman por determinadas posturas y nosotros eso lo comprendemos. Ahora bien, creo que el balance en línea general es muy positivo. Creo que es alentador el resultado de las elecciones legislativas en Colombia. Considero que Petro va a tener una victoria muy importante que va a sepultar el uribismo. Nosotros, con relación a Colombia, aspiramos que el pueblo se pueda expresar libérrimamente en las urnas electorales, que se sepulte el paramilitarismo y el terrorismo de Estado, que se... Te muteaste, Fernando. Carlos, ahora sí, Fernando. Volví. Ahí volvió. Decía que se recobre la fuerza que le dio sentido al acuerdo de paz suscrito en La Habana por la paz con justicia social, la nueva Colombia, que ha sido el sueño de las mayorías de los colombianos y colombianas. Y también creemos que hay una gran oportunidad para que en Brasil un nuevo cambio de gobierno le dé, digamos, una fortaleza a este reverdecer de la esperanza que estamos viviendo en América Latina y el Caribe. Creo que este cuadro sella la ofensiva que inició el imperialismo estadounidense en el año 2009 con el derrocamiento de Zelaya y que llevó algunos cambios de gobiernos en la región. Creo que esto va a permitir el fortalecimiento. Se muteó nuevamente. Ahora sí, Fernando. Sí, disculpen, decía que a propósito de este mundo multicéntrico y pluripolar, me parece que la CELAC está llamada, al igual que el Parlamento Latinoamericano y Caribeño, el ALBA, UNASUR, etcétera, los mecanismos de integración de la patria grande están llamados a jugar un papel fundamental en la confección de esas nuevas relaciones internacionales que todos soñamos. Entonces creo que América Latina y el Caribe tendrá un papel estelar en este esfuerzo por construir un orden internacional diferente. Carlos, ¿y tú cómo ves desde Venezuela, cómo ves lo que está ocurriendo en Chile? En Perú también hay una situación que es bien compleja. Bueno, está siendo compleja hace rato en Perú. Sí, fíjate que coincidiendo con Fernando, hay una esperanza y se ve una reconfiguración de procesos, vamos a decir, progresistas, ¿ya? O no tutelados por el imperio norteamericano, como fue el Grupo de Lima, como fue Prosur, como una reorganización ultraderechista y fascista que se está dando, que está dirigiendo Estados Unidos con Colombia, con Chile, con Perú, con Brasil. Ese cuadro está cambiando y desde acá se ve los cambios en Chile con el gobierno progresista de Boric, del Frente Amplio, con los sectores del Partido Comunista y otras fuerzas más. Se ve como una esperanza dentro de esto. Las señales que se han dado en estos días han sido recogidas por la prensa venezolana, cubana, progresista, como muy interesantes. Por ejemplo, que Chile se salga de Prosur, que era un intento, digamos, de configurar algo o lo opuesto al ALBA, que lo dirigían Iván Duque, los colombianos, o que Chile hoy día haya planteado derechamente el apoyo a la reivindicación argentina por las Malvinas, o la denuncia al bloqueo criminal contra Cuba. Son señales muy interesantes en la primera gira que hace el presidente Boric al exterior, a un país donde ha sido designada por el presidente Boric una dirigente sindical, una dirigente luchadora chilena que generó mucha controversia por parte de la élite chilena y argentina, la derecha, porque además es una dirigente comunista, la embajadora que está ahí, Bárbara Figueroa. Entonces, hay varios simbolismos que se miran con cierta esperanza y en lo que decía Fernando, en estos aires de cambio, en la diversidad de nuestro continente, que tiene que apuntar hacia la configuración nuevamente de lo que fue UNASUR, fortalecer lo que fue en un momento y que sigue siendo Mercosur y hacia la CELAC.
que era el sueño, digamos, del comandante Chávez, todas y todos unidos sin Estados Unidos y Canadá, y ahí estuvo incluso la derecha del continente, los sectores del centro, la izquierda, no era un foro solamente de izquierda. Creo que vamos avanzando en esa dirección, van a haber contradicciones, evidentemente, ya, pero sumando y restando se ve como muy positivo esto. Perú, vemos con mucha preocupación cómo la derecha sigue atacando al gobierno de Pedro Castillo. En Bolivia sigue avanzando, pero la derecha no descansa, ¿ya? Paraguay sigue y Uruguay sigue una derecha todavía enquilosada ahí, muy arraigada a la época antigua. Tenemos la esperanza de Brasil con Lula, ¿ya? De Brasil con Lula, para retomar un continente distinto. Ojalá que Brasil y Colombia den el impulso este año a estos nuevos aires de configuración de una América con soberanía, con más dignidad, con más democracia y para nuestros pueblos. En esa construcción de la patria grande creo que vamos avanzando. Venezuela seguirá rompiendo estas cadenas del cerco económico y aportando lo que tenga que aportar a esta construcción, Omar. Sí, mira, yo concuerdo con ustedes. Yo creo que particularmente la elección brasileña va a marcar de manera muy profunda, no solamente a la América del Sur, sino que yo diría del continente, eh, por el peso económico y militar, geoestratégico que tiene Brasil. Porque además tiene ellos sí tienen una dimensión geopolítica que otros países no los tienen. Carlos, está silenciado. Te iba a agregar que además Brasil es parte de los BRICS, de esta configuración que se está armando con Rusia, con China, con la India, y donde Brasil juega un papel importante en esa economía alternativa. Eso te Sí, sí, sí. De ahí veía yo lo relevante de lo que puede ocurrir ahí. Si se suma a eso, ¿no es cierto?, que a López Obrador le queda todavía un tiempo y de que ha dado también señales muy, muy interesantes, sobre todo a nivel internacional, ha mostrado una capacidad de independencia muy grande. Y creo que esas son situaciones que para nosotros, para los sectores que son progresistas, tienen que ser un llamado a la reflexión. Esta carta, ¿no es cierto? Me parece que, no recuerdo si es el Grupo de Puebla u otra organización que sacan apoyo a Pedro Castillo. En este momento en la cabeza ya no me funciona tanto eso hasta ahora, pero hay una carta de apoyo, ¿no es cierto?, a Pedro Castillo, a defender la democracia, y que tiene que ver también yo diría que con elementos que ya estaban sobre la mesa hace mucho tiempo atrás. Yo creo que la pandemia, fíjate, yo creo que eso es un tema que nosotros todavía no hemos podido asimilarlo completamente, eh, sobre el impacto no solamente desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista de las relaciones sociales, el impacto de la pandemia. Yo creo que situaciones de violencia que se viven en diversos países, tengo la impresión que situaciones en las que ciertos elementos que antes parecían simples, hoy día vienen y se estalla de una manera increíble. Yo creo que tienen que ver con las condiciones de encierro, tienen que ver con la condición también de la vivencia de una muerte sin rito. Y eso son particularidades, ¿no? Cada país las tiene, pero esos fenómenos fueron transversales. El fenómeno de la pérdida, el fenómeno del encierro, del enmascaramiento, de por tanto encerrarse en un mundo y estar muy al alero de lo que decía la televisión, la radio y las redes sociales. Y eso genera de una u otra manera un cambio o una alteración, que creo que eso hay que dimensionarlo. En Chile eso está siendo muy fuerte, en los colegios está siendo muy fuerte, en los niños, en las niñas, situaciones de violencia inéditas, pero que uno también las ve y las escucha en otros países, y que están ocurriendo en colegios, que están ocurriendo en universidades,
que pasan en las calles. Yo creo que yo creo que eso es algo que los sectores de la izquierda, los sectores progresistas, tienen que pensar y tienen que reflexionar, porque, porque creo que eso nos puede generar situaciones que sean muy difíciles y en donde las respuestas, tal vez las respuestas del siglo XX, incluso de inicio del siglo XXI, pre-pandemia, ya no sirven. ¿Cómo ven? No sé si ustedes han podido ver eso también allá en Venezuela o en otros lugares, han podido percatarse de ese tipo de situaciones que son difíciles. ¿Eh? La vuelta a clase, por ejemplo, a los muchachos, yo creo que es complicada. Después del encierro, Carlos Sí, creo. y Fernando, ¿sí? Cuéntame. Fernando. Carlos, bueno, no, yo creo que hay una gran apuesta en el mundo actual que obviamente fue anterior a la pandemia, pero la pandemia genera las condiciones propicias para acentuarla y tiene que ver con el tema del control social. Hay sociedades donde se ha instalado un mecanismo disciplinario que rayan en el autoritarismo. Por ejemplo, veíamos en España hace algún tiempo la ley, por ejemplo, la ley Mordaza, aquella ley que censuraba los medios de comunicación, que acababa con la libertad de expresión. Y así hemos visto cómo proliferan un conjunto de medidas disciplinarias que terminan por imponer un orden que es consustancial con el neoliberalismo en el mundo. Y hemos visto, bueno, el sometimiento que se le ha impuesto a algunos pueblos donde se sale a protestar en el marco de la pandemia, ahora me refiero, se sale a protestar contra una determinada medida impopular, contraria a los intereses de la mayoría, pero entonces se acude al pretexto de la pandemia para tratar de sojuzgar, para tratar de someter, para tratar de imponer determinadas decisiones económicas, políticas o sociales. En otras palabras, lo que creo es que hay en este momento un gran esfuerzo por construir una arquitectura de dominación y esto pasa por la disputa sobre la subjetividad. Creo que allí, yendo de nuevo a lo que ya comentábamos sobre la censura que se aplica contra algunos medios de comunicación, Russia Today y Sputnik, es parte de un esfuerzo por modelar la subjetividad humana, por tratar de imponer un solo sentido de la existencia en el mundo de hoy. Hoy lo que se está proponiendo desde la OTAN, desde incluso la Organización de Naciones Unidas, el proyecto hegemónico global, lo que pretende es en definitiva darnos un sentido de la existencia humana, darnos un sentido de la vida. Y eso, por supuesto, que es consustancial con la racionalidad propia del neoliberalismo, es consustancial con el intento permanente de suprimir las libertades, de mantener el control. Y esto agrava, por supuesto, la opresión de género, agrava el racismo, agrava, por supuesto, las desigualdades económicas y sociales que ya eran preexistentes y que son consustanciales al capitalismo. Cuando vemos la cifra del Fondo Monetario Internacional o, por ejemplo, aquí en América Latina y el Caribe, la cifra que da la CEPAL, nos encontramos con el aumento del desempleo como consecuencia de la pandemia, con el aumento, por supuesto, de la pobreza, y todo esto impacta, por supuesto, a las clases sociales, a los sectores que ya de por sí son más vulnerables. Entonces, bueno, creo que hay allí un intento que hacen los poderosos para tratar, como en efecto ocurrió en Estados Unidos, de, digamos, segregar, de que esta crisis sanitaria también afecte a los más humildes. En el caso de los Estados Unidos, iba a decir a los latinos y a los afrodescendientes, y eso ha quedado a la vista cuando ellos han priorizado determinados sectores poblacionales en detrimento de otros. Entonces, bueno, creo que hay un plan de dominación global direccionado desde los Estados Unidos y que nos coloca a los países de lo que los coloniales llaman el sur global, nos coloca en una relación de supeditación, de subordinación en función de las grandes economías centrales del capitalismo globalmente existente. Mira, yo a eso agregaría de que si alguien tenía alguna duda sobre el tema o sobre el concepto de la disputa civilizatoria, yo tengo la impresión de que hoy ese concepto
es no solamente vigente, sino que es lo que se está dando. Es lo que se está dando entre una cultura anglófona, una cultura eurocéntrica, versus el pluriverso, que es bastante más amplio, desde el mundo del Oriente, América Latina, Asia, qué sé yo. Tengo la impresión de que ahí hace mucho rato que se viene configurando esta especie que yo comparto contigo, Fernando, esta especie de unidimensionalidad, esta construcción del hombre unidimensional que hablaba Marcuse, ¿no? Eh, y que vaya que cobra sentido el textito de los años 60. Hoy día, en pleno siglo XXI. Entonces, y que tengo la impresión de que ahí este autor que vivió en Estados Unidos, que pudo captar y palpar ese elemento que tiene que ver con esta relación, ¿no es cierto?, de mirarse constantemente el ombligo y creer que todo lo que hay fuera de ese ombligo tiene que ver, bueno, con bárbaros. Muy sencillo. Todo lo que está afuera son bárbaros y por tanto a los bárbaros se les persigue, se les mata, se les excluye, se les aplica todas las sanciones posibles. Y hoy día los bárbaros pueden ser más blancos que ellos, pero igual son bárbaros. Como en un momento fueron los irlandeses para los ingleses, bárbaros. En Argentina, en Chile, los mapuches eran bárbaros. Bárbaro. Creo que hoy día estamos viviendo esa situación. Sí. Estamos en eso y se está dando de una manera muy, además muy salvaje, muy cavernaria. Inimaginable, diría yo. No me habría esperado, yo eso cuando uno lo leía en la Primera Guerra Mundial, ciertos elementos de eso, entre la Primera y la Segunda Guerra. La quema de libros, bueno, uno la vivió con el golpe de Estado en Chile, la quema de libros, el asesinato de intelectuales, de cantantes, la persecución de la cultura. Carlos. Sí, mira, Omar, en ese sentido, y tú preguntabas recién por lo que ocurre acá en Venezuela y cómo se vive todo esto. Fíjate, un detalle no menor, hace unos días atrás, anteayer, se instaló, se inauguró en el estado de La Guaira, aquí en Venezuela, ya el Congreso, el 16 Congreso Nacional de Historia y tercero internacional. O sea, el Congreso Nacional de Historia que está reuniendo a más de 1.700 personas, ponencias y más de 20 países de nuestra América y Europa, con un acento y una mirada ya decolonial. Se está debatiendo en estos momentos, va a durar hasta el día 8 de abril, se puede buscar en las redes sociales, en las páginas de cultura, etcétera, los debates y las ponencias que se están dando. O sea, una Venezuela en medio de esta pandemia y del cerco económico, decía el día de ayer una de las invitadas, una doctora en historia del Perú, decía, lo que nos venden de Venezuela es totalmente distinto cuando llegamos acá, entramos a La Guaira, debatimos con grandes cantidades libremente, la gente se está expresando, no hay dictadura, etcétera, que hay problemas, etcétera, sí, claro que sí, y con muchos delegados internacionales que estamos llegando en medio de una supuesta dictadura, ¿ya? Y yo como profesor, te debo decir, Omar, como profesor en la universidad ya hemos comenzado a reactivar las clases presenciales. Todavía mantenemos la modalidad virtual, va a ser mixto entre lo presencial y lo virtual, y mi hijo que está en el liceo ya cada vez tiene más clases a partir de 2 semanas atrás, que se decretó aquí en Venezuela, clases presenciales. Mantuvimos casi 2 años una modalidad virtual en los liceos, y cada vez estamos volviendo gradualmente a una presencialidad, pero con casi todo el mundo vacunado. O sea, aquí no ha generado un mayor conflicto, ¿ya? En el caso venezolano en particular, digo, ¿ya? En los 3 niveles, superior, liceo y básica, se ha ido avanzando en eso y restableciendo incluso las condiciones materiales. Entonces, te digo, hay toda una mirada distinta hoy día que creo, coincido contigo, Mario y Fernando, tenemos que profundizar mucho más en la secuela, en cuánto no ha impactado esta pandemia. Pero
los pueblos tienen que salir adelante. ¿Ya? La lucha se tiene que seguir dando, como decía Fernando, porque estamos en medio de una contradicción del capital, en medio de un conflicto interimperial, y entonces los pueblos también buscan respuestas. Te quería comentar ese dato del Congreso Nacional de Historia y Tercero Internacional. Más que relevante. Carlos, Fernando, para que vamos cerrando, les dejo un pequeño espacio. Fernando. Bueno, creo que Omar, el momento reclama un mayor compromiso con la defensa de la vida, con la defensa de la paz, pero al mismo tiempo con la construcción de un nuevo modelo de convivencia humana donde tenga cabida precisamente eso que tú señalabas con acierto, el pluriverso de culturas y de civilizaciones que hoy existen en el mundo. Creo que hoy más que nunca los hechos que acaecen allí en Europa nos dicen que hace falta una nueva manera de entender las relaciones internacionales y particularmente creo que hace falta nuevas relaciones humanas que coloquen en primer plano la vida, que coloquen en primer plano el amor. Creo que esa debe ser la tarea de los pueblos de América Latina y el Caribe y también, por supuesto, la tarea de los que luchan en otras latitudes del mundo. Gracias, Omar, y gracias a Crónica por la invitación. Carlos. Sí, me sumo a las palabras, no más OTAN, no more OTAN, la campaña continúa, vamos sumando voluntades, almas, la humanidad contra la guerra criminal del imperialismo y su brazo militar, la OTAN. No más OTAN, por un mundo plurinacional, multifacético, con la diversidad de los pueblos, que viva la patria grande y ojalá que pronto tengamos nuevas noticias de Colombia, Brasil y en esta nueva configuración. Omar, saludo al pueblo chileno, a Crónica Digital, por este cafecito de la patria grande. Fernando. Bueno, muchas gracias, Fernando, Carlos. Invitar a quienes leen Crónica Digital, a quienes ven este programa, a que allá abajo en la campanita suscríbanse, un like nunca está de más. Nosotros con eso nos sentimos profundamente agradecidos. Y una invitación más. Lea Dostoyevsky, vea ballet, lea Chekhov, juegue ajedrez, vea patinaje sobre hielo. Qué sé yo. Abra su mundo y abra su mente. Y la invitación queda abierta. La voy a empezar a trabajar con algunos escritores amigos para poder escoger un autor ruso y empezar a leerlo en forma pública. Y ojalá sea también con hermanos latinoamericanos. Un abrazo para ustedes, que estén muy bien. Muchas gracias. Chau, chau.